Bienvenidas y bienvenidos a este súper encuentro de astrología evolutiva con una invitada de lujo, Zaira García, donde vamos a hablar de Lilith, la luna negra, un punto clave de conocer en nuestra carta natal, un punto tabú dentro de la astrología, un tema tabú. Después lo vamos a hablar con Zaira. Y vamos a conocer qué es Lilith, qué es el significado de la Lilith astrológica, de la Lilith mitológica, y quédense hasta el final porque también Cyrus nos va a enseñar qué significa Lilith en cada signo, dependiendo dónde lo tengan en la carta natal. Y antes de darle la pasada a Zaira, que es nuestra maestra, bueno, Zaira es maestra de astrología y es maestra de Lilith. Ella acaba de lanzar un curso de Lilith, un curso de especialización en la escuela astroterapéutica, un curso más de 8 horas, 9 horas, donde lo lleva al detalle. Y yo les quiero contar cómo yo conocí a Zaira. Bueno, en realidad, Zaira, yo te conocí porque me organizaste un taller en Querétaro, ¿cierto? Exacto. Sí, estamos aquí en México y a través de una alumna mía me puse en contacto contigo. Entonces primero llevé un grupo, no sé si te acuerdas, a Ciudad de México y después te organicé uno aquí en Querétaro, en mi centro, y fue cuando ya nos pusimos a hablar de Lilith. Sí, y ahí me dejaste con la boca abierta, porque yo, hasta ese momento, estamos hablando del 2019, yo no entendía a Lilith. Cuando me hablaban de la luna negra, me sonaba demasiado plutoniano esto. Yo decía, pero si tenemos a Lilith, tenemos a Plutón, no entiendo cuál es la diferencia entre los dos. Que tú ahí estuviste como una hora explicándome lo que era Lilith, y yo lo entendí y con la boca abierta te escuchaba así como si me estuvieras contando un cuento, y me encantó, y ahí te propuse que por favor hicieras un curso de Lilith y por fin ya lo tenemos listo. Entonces, sin más demora, bienvenida, Zaira, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme, siempre es un placer estar platicando contigo, Pablo. Bueno, voy a partir con la primera pregunta. ¿Quién es la Lilith astrológica y por qué es un tema normalmente tabú dentro de una lectura de una carta natal? Un poco por lo que estabas diciendo, que Lilith es un poco plutoniana, entonces genera grandes crisis. En realidad, Lilith astrológica es un punto arábigo, es decir, no tiene ni siquiera cuerpo celeste, porque es el lugar donde está oculto todo lo demás, es decir, todo lo que de nuestra psique no somos capaces de tomar una conciencia se esconde en Lilith. Entonces, nuestros mayores miedos, nuestras mayores vergüenzas, todo lo que son nuestros instintos más básicos, nuestros deseos más ocultos, son Lilith. Entonces, por eso está un poquito la pobrecita como satanizada, como si fuera Satanás, ¿no? Es decir, es un poco como, no, Lilith, el área de la vida donde tengo Lilith, mejor ni lo toco. ¿Por qué? Porque evidentemente es enfrentarme con mi parte más oscura. Pero hay que comprender oscura para quién. Es decir, Lilith en realidad es una maléfica solo cuando emitimos un juicio sobre lo que creemos que es lo que debemos hacer y no lo que realmente deseamos hacer por el juicio que meten las estructuras sociales sobre nosotros. Tenemos tanta necesidad de pertenencia que de alguna manera en el momento del nacimiento Lilith sería como si fuera el sentir puro, lo que en este momento el ser quiere manifestar, pero aparece esta herida de Quirón que ya conocemos, y entonces esta herida de Quirón es la que dice, no, 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 si no voy a pertenecer voy a morir, ¿no? Y aparecen todas las estructuras de Saturno, de Plutón, de la luna blanca. Entonces Lilith queda escondida detrás de todos ellos. Entonces es como si todas las estructuras metieran a Lilith en una caja y le empezaran a poner candados y me olvido. Hago como que esa energía no existe en mí, pero no es cierto, esa energía está. Y me provoca un enojo interior, un enfado interior tan grande no reconocerla, que antes o después esa Lilith, que es una niña pura, espontánea, que no emite ningún juicio ante la sociedad, sale y hace lo que llamamos la maléfica, es decir, se convierte en mis mayores miedos proyectados, porque se había quedado en el inconsciente, no es que haya desaparecido. Entonces, claro, cuando Lilith se presenta como la maléfica, eso que yo tanto temía, que le llamamos la profecía autocumplida, lo que ocurre es que se me presenta como mi mayor pesadilla. Y por eso hay astrólogos que no quieren ni oír hablar de ella. Pero es al contrario, Lilith es la liberación de toda la psique de la carta. Cuando empiezas a encontrar lo maravilloso que es poder ser tú mismo sin miedo a ningún juicio social y convertirte en un sociópata en ese área de la carta. Es decir, ser libre de ataduras, de juicios y de moralidad
de una sociedad estructurada que de alguna manera nos encapsula, ¿no? Un poco como Saturno, ¿no? Nos mete en una cápsula y nos dice, no, si te quieres sentir seguro tienes que estar aquí, no puedes ser nunca tú mismo, nunca puedes ser espontáneo, tienes que seguir siempre unas reglas. Bueno, pues Lilith no sabe nada ni de reglas ni de moralidad, ni por supuesto de justicia humana. Entonces es un área muy difícil de enfrentar cuando las estructuras del ego todavía están demasiado fuertes. Para poder acceder a Lilith tenemos que ir trabajando todas las estructuras de la carta. Por eso yo siempre digo que para llegar a Lilith no puedes llegar a ella directamente, sino que tienes que dejar de hacer. ¿Qué significa dejar de hacer? Dejar de hacer las cosas que haces por pertenecer. Entonces, para llegar a Lilith vas a tener que trabajar tu Plutón, vas a tener que trabajar tu Saturno, vas a tener que trabajar el refugio de la luna blanca. Vas a tener que trabajar todas las estructuras de la carta que no te permiten ser tú mismo. Pero qué energía más maravillosa que llegue un momento en que digas, esto soy. Y cuando te quitas los miedos, eso que aporta Lilith es lo más puro de ti. ¿Okay? Entonces, te permite ser libre de ataduras, te permite ser libre de juicio, te permite ser libre de pensamiento. Es decir, el pensamiento, vamos un poco a comprender que el pensamiento es el que emite juicio y nos mete en una dualidad. Pero cuando yo me voy al sentir, y no hablo de las emociones, sino del sentir, es decir, el sentir es la energía que baja desde el ser, impregna de deseo en el niño interno, ¿no? En el alma, y entonces cuando lo quiero expresar de alguna manera, yo no necesito ninguna atadura, pero entonces aparece esto de me van a criticar, no me van a aceptar, no me van a querer, si soy yo mismo. Bueno, pues este área de la vida donde está Lilith es ese área de oportunidad de creatividad donde tú puedes mostrarle a la sociedad que puedes hacer las cosas de una manera diferente sin tener que seguir sus reglas. Y si eliminas el miedo, en vez de aparecer señalado, criticado o juzgado, lo que va a aparecer es una parte tan creativa que los demás van a admirar. Cuando en el máster que voy explicando cómo se genera en la infancia, signo por signo, qué ocurrió en la infancia. Y una palabra clave en Lilith que es la vergüenza. En la infancia, en la familia, ocurrió algo que me avergonzaba tanto cuando yo mostraba esa parte de mí que terminé ocultándola. Esa vergüenza es la que me va a estar acompañando por signo y por casa el resto de la vida adulta. Cuando ya soy adulto, ya no necesito esa pertenencia y entonces ya tengo que enfrentarme a que esa vergüenza no era real, solo era en ese momento. Una pregunta, entonces, si te entiendo bien, los niños expresaban mucho más naturalmente esta energía de Lilith, que es esta parte mía, sin censura, sin bloqueo, esta expresión pura de la emocionalidad. Los niños la expresaban, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, el niño expresa sus necesidades, es espontáneo, y los adultos, entre comillas, y sabemos que nadie tiene la culpa, ¿no? Es decir, esto es una forma en la que la existencia se manifiesta, pero de alguna manera la necesidad de pertenencia del niño a un clan, por eso Lilith y Quirón están muy unidos, ¿ok? Esa necesidad de pertenencia a un clan hace que yo vaya ocultando partes de mi personalidad para no ser juzgada. ¿Ok? Entonces yo en el máster explico esto como si fuera una niña que vive en mi casa, que hace 40 grados de calor y quiere ir desnuda por la casa y yo voy a recibir visitas y la obligo a vestirse. Realmente. Y como no se quiere vestir, la escondo en un armario. Pero claro, la niña está tan enojada que cuando sale del armario, yo soy un poco brusca en expresarme, digo, al final se mea en la taza del té de mis amigas. ¿Por qué? Pero porque la escondí. La hubiera dejado que compartiera y lo hubiera dejado ser y lo hubiera aceptado como parte de lo que yo soy. Y entonces mis amigas lo hubieran considerado como una niña que tiene calor y se tira al suelo para que las baldosas le den frío, ¿no? Es decir, el vestirla es lo que hace, el obligarle a hacer cosas diferentes o esconderla. Totalmente. Entonces, una pregunta, o sea, esto es como un pensamiento mío. Lilith está asociada a la sombra totalmente. Y Plutón también está asociado a la sombra, como para diferenciar un poco entre las dos. La sombra de Lilith es una sombra mucho más pura y para mí la sombra plutoniana es como la sombra del ego individual
que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere, pero tiene un propósito. La sombra liliana es mucho más espontánea y pura, de cierta forma. Exacto, claro. La sombra de Plutón es, en el área de la vida donde tenemos a Plutón nos sentimos muy seguros. Ahora, desde el ego puro, ¿no? Cuando ya Plutón nos hace entrar en crisis, nos rompe el ego, pero es, aquí soy fuerte y aquí domino. Pero la de Lilith no, la sombra de Lilith es me muestro lo que me avergüenza de mí, porque la sensación de la casa donde está Plutón es si me quiero quedar en esa casa, y es el mismo Plutón el que me tiene que generar esas crisis evolutivas para que yo me vaya a la casa de enfrente y tenga que enfrentar ese eje. Lilith también se trabaja en eje, pero el problema de Lilith es que voy a hacer todo lo posible porque nadie sepa que yo no sé dominar ese área de la vida y que en ese área de la vida no sigo estructuras sociales, y si lo hago de forma oculta porque está, o sea, no deja de aparecer. Digamos que Lilith es todo lo que hay en tu inconsciente no reconocido y que se proyecta en personas, personajes y también actitudes. Entonces tú intentas controlarla, pero antes o después, sale la maléfica. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo en el máster voy explicando en cada signo la actitud de la maléfica por cada signo, pero también de la Lilith creativa, que no siempre va a ser maléfica, siempre va a ser sociópata. Y además una sociópata encantadora. Eso me refiero a la sociópata. Claro, es que eso es Lilith, la sociópata que no sigue ninguna regla ni moral, pero ¿de qué sirve seguir reglas y morales que te están todo el tiempo coartando? Por eso yo la amo, o sea, al contrario, digo, qué bárbaro, es el punto más creativo de la carta, es precisamente ese punto donde yo voy a poder ser yo, ¿no? Ahora, el problema es todo lo que voy a intentar hacer para no ser yo. Y ahí donde conectamos y ahí donde conectamos con lo que te dije yo antes, que es un tema tabú, porque a mí, yo te lo comenté una vez, que a mí cuando mencionaron astrología, mencionaron que Lilith era un punto de la carta natal prohibido de ver, prohibido de tocar, y al final todo lo que negamos lo atraemos con mucha mayor fuerza. O sea, si yo tengo miedo a que se vea mi energía sexual, o mi descontrol, o mi rabia, o mi furia, o tal como tú dices tú, mi niña, mi niño se va a mear en algún punto, donde decir que yo voy a, en un punto de descontrol, voy a hacer justamente lo que no quiero hacer. O voy a traer, me imagino que una persona que tiene muy bloqueada su Lilith, que todos lo tienen bloqueado, pero muy, muy bloqueada su Lilith, debe atraer a personas muy lilianas, no sé cómo se dice, lilianas, sí. vida. Sí. ¿Cómo serían Claro. esas personas lilianas que atrae a alguien? Como para que alguien diga, a ver, si atraigo a este tipo de personas, quizás es porque, no sé de astrología, pero veo que estoy atrayendo a este tipo de personas, por lo tanto quizás tengo un tema con Lilith. Claro, o sea, evidentemente todo lo que está en el inconsciente y que nosotros no concientizamos, que para eso sirve la toma de conciencia, para ir liberando lo que está en el inconsciente, aparece siempre proyectado. Me da igual si es Lilith que el resto de los planetas de la carta. Lo que pasa es que en Lilith está todo lo que no está concientizado. Entonces yo siempre digo, cuando vas descubriendo a Lilith es maravilloso porque descubres que en ella está todo. Todo eso que tienes que ir trabajando en cada tránsito está en Lilith, porque en realidad ella es ese cajón. Lo que decía, Lilith no tiene cuerpo celeste de por sí misma. Es un punto arábigo. Entonces no hay una energía impulsando, sino más bien una energía escondida y proyectando, pero desde dentro de ti hacia afuera. Entonces, es ese inconsciente, de alguna manera, que me produce mis mayores miedos, me los pone delante. Entonces, cada vez que un tránsito de cualquier punto de la carta se pone en acción, uno de los miedos tiene que salir y aparecer, porque eso hacen los tránsitos. Los tránsitos lo que hacen es mover la carta para que algo que todavía no se había proyectado o no se había manifestado se manifieste, algo que esté en espera o algo que esté oculto. Yo siempre digo, la toma de conciencia no te quita el tránsito, la toma de conciencia hace que vivas el tránsito de otra manera, que concientices el tránsito, pero el tránsito no te lo quita nadie porque eso es algo que sucede y va a seguir sucediendo siempre. Entonces, de alguna manera, esta Lilith es una plutoniana en el sentido de que está incluida en todas las crisis de nuestra vida. Es una mezcla de Plutón con Urano, por lo que voy entendiendo. Es una mezcla de Plutón con Urano, sí. De hecho, para la gente que no sabe, expliquémosle lo que es Urano para la gente que no sabe, explícales tú. Ok, Urano es ese planeta que a través de un cambio fuerte e inesperado, como un rayo, te hace hacer un cambio brusco en la vida.
Entonces, Urano es el salto, el visionario, el que es capaz de ver lo que hay en el futuro. Entonces, Lilith realmente lo que hace es salirse de las estructuras, como hace Urano, ¿no? Urano rompe estructuras, es un rebelde. Entonces, es el que va rompiendo las estructuras sociales para que toda la sociedad dé un salto, haga un cambio evolutivo. Por eso Lilith está asociada a Urano y a Plutón, porque genera crisis de crecimiento y genera evolución, genera conciencia, genera un poco me salgo del rebaño, ¿no? Urano, que rige Acuario, es yo no soy rebaño, no soy oveja, soy perro pastor, pertenezco al rebaño siendo diferente, ¿no? Entonces Que esto es tiene que un ver con la poco, rebeldía, que tiene que ver también con la rebeldía de Lilith. claro, claro, tiene que ver con esta parte de Lili de, claro que tengo derecho a estar en la sociedad, no tengo que ser un borrego como todos los demás para estar en la sociedad, tengo derecho a ser yo mismo en la sociedad y a tener todo tipo de impulsos, porque esto también es importante a comprender, es decir, el ser manifiesta y cuando manifiesta lo manifiesta todo. Entonces, toda esta tendencia que tenemos ahora a querer solo manifestar lo pacífico, la armonía, la alegría, estar siempre felices, dominar con el pensamiento, eso es ocultar a Lilith. Eso es ocultar nuestros instintos básicos, porque es igual de válida la alegría que la tristeza. ¿Quién ha dicho que esté mal estar triste? ¿No? Entonces, si yo dejo de hacerme cargo de mis instintos más básicos, por decir, que están mal vistos por la sociedad, voy a obligar a otra persona que se haga cargo de ellos. Es decir, obligar entre comillas, ¿no? Otra persona se va a hacer cargo de estos instintos porque eso está, ¿no? Entonces, esto sí nos hace un poco de daño, esta idea de que todo tiene que ser siempre en armonía y perfecto, ¿no? Todo es en armonía. Y O Lilith, sea, con todo es armónico. totalmente. Oye, te quiero hacer un par de preguntas, pero le quiero recordar a la gente que si quieren encontrar la información del curso del Lilith, está acá abajo, probablemente en la descripción del video, va a estar el link donde puedan ver y le vamos a dar un descuento a todas las personas que estén viendo el video, que van a ingresar, van a encontrar un descuento. Es un curso especialmente pensado para gente que ya tiene un conocimiento de astrología, ¿no es cierto? No para gente que está recién comenzando. Un curso ya... No tienen que ser terapeutas astrológicos, ni tienen que tener un gran conocimiento, pero al menos sí manejar un poco todo lo que son ya casas y signos, aunque yo intenté ser muy específica, yo manejo muchas palabras claves, incluso si alguien no sabe de astrología, lo que fui haciendo fue poner palabras claves en cada uno de los signos, un poco para comprender, y luego en cada casa he ido especificando, porque es muy importante comprender el eje Lilith-Priapo, y eso se maneja en ejes. Entonces, en cada casa fui explicando qué es la casa, los diferentes niveles de la casa y también como el significado del eje, ¿no? Del eje 1.7, del 2.8. Entonces, realmente sí es bueno saber algo de astrología, pero incluso alguien que no sepa nada de astrología podría perfectamente leer todo el manual de Lilith y comprender lo que está hablando. Y una Evidentemente, si sabes astrología, muchísimo mejor. pero es una tremenda herramienta porque alguien va a poder entender, aparte de entender a su Lilith por signo, por casa, también va a poder entender los Lilith de las otras personas sin necesariamente saber leer la carta natal. Además, el curso va a tener webinar contigo, o sea, no solamente están los videos grabados, que los pueden ver cuando quieren, sino que una vez al mes hay una clase contigo para hacerte preguntas, para que la gente dice, tengo dudas, te las pueden preguntar a ti y ven caso también, ¿no es cierto? Sí, sí, la idea es que, bueno, de hecho vamos a empezar ya este mes con las webinars. El próximo viernes día 10 va a ser la primera, por si se quieren adelantar a ir tomando el curso. Y lo que vamos a hacer es una vez al mes, durante 12 meses, durante 1 hora y media, aclarar todo tipo de preguntas, ver casos prácticos y vamos a ir viendo ahí cómo vamos manejando todas las dudas que tengan. Perfecto. Oye, vamos, te quiero hacer dos preguntas más. Una pregunta, me interesa mucho preguntarte acerca del mito de Lilith. Lilith está, porque lo que yo sé que esta es la primera mujer, se asocia siempre, me acuerdo de haber visto en películas, series de televisión donde Lilith es un demonio, es un Demonio. demonio, es un demonio. Entonces, si nos puedes contar un poco de la mitología acerca de Lilith, de mitología bíblica acerca de ella. Ajá. Ok, Lilith fue la primera mujer y se creó a la vez que Adán y de la misma sustancia, o sea, no estaba creada desde la costilla de Adán, sino que en realidad se crearon juntos. Entonces estaban Lilith y Adán, pero en el momento de tener sexualidad, Lilith no quiso ser dominada por Adán. Y entonces Mm. Adán se enfadó y entonces le pidió a Dios que expulsara a Lilith. Y Dios expulsó a Lilith y la mandó a los infiernos. Y entonces Lilith procreó con Satanás. Cuando, por eso de alguna manera tiene tan mala fama, cuando los arcángeles enviados por Dios le dijeron
que regresara, ella dijo que si no iba a poder ser libre, no regresaba. Y entonces Adán pidió una compañera y crearon a Eva. Y Eva ya está creada desde Adán. Entonces Eva sería la luna blanca y Lilith sería la luna negra, lo que está detrás de Eva. No detrás, sino oculto por Eva, porque esa luna blanca, que es lo que se espera de la energía femenina, ¿no? Que sea madre, que haga una familia, que tenga contención emocional, que tenga continuidad para el futuro, que recuerde el pasado. Esa es la idea de la luna blanca. Y sin embargo, ¿qué hay en la luna negra? El verdadero sentir, la libertad, porque no existe el futuro, solo existe el presente. Eso es Lilith. Lilith es, no, ¿qué se está manifestando? Esto, puro, así. Y Eva no. Eva, la luna blanca es, no, esto cúbrelo, que no podemos mostrarlo, si no, no vamos a pertenecer, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios escuchó a Adán, pero en venganza le quitó el cuerpo a Lilith y lo convirtió en los deseos ocultos en el inconsciente de Adán y de Eva. Entonces fue su forma de regresarla sin un cuerpo físico, por eso Lilith no tiene cuerpo celeste, pero está dentro del inconsciente de las personas. Para no hacerlo muy largo, en realidad este mito yo en el máster lo explico a través de la metafísica y de la ley de generación, que es la unión de la razón con el sentir. Adán sería la razón y Lilith sería el sentir, que unidos crean. Lo que ocurre es que Adán, al ser la razón, su herramienta es el pensamiento, y el pensamiento hubo un momento en que quiso dominarlo todo, se hace como el dueño. Yo domino, yo creo, y entonces en el momento en que el pensamiento se adueña de nosotros, desaparece el impulso intuitivo del sentir. Eso es un poco lo que simboliza metafísicamente esto. Es decir, como me deje dominar por mi pensamiento y crea que el pensamiento es el que crea las cosas o domina las cosas, el sentir puro desaparece, porque el pensamiento siempre es dual. Sí. Siempre se va a hacer un juicio, y el sentir, y no hablo del sentimiento ni de las emociones, sino de la intuición, de lo que llega, del canal que me dice, impúlsate hacia esto. Esto es lo que deseo, el deseo. Entonces ese es un poco el mito, y entonces por eso tiene tan mala fama, pues porque se juntó con Satanás y se comía a los hijos de los demás, pero se comía a los hijos como ejemplo de que son los pensamientos de los demás los que se comía a los hijos que solamente no permitían a los demás contactar con su propio sentir. Lo que se come son los pensamientos de las personas. Es decir, el pensamiento... Hay una frase que dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Pues eso sería lo que hace Lilith, ¿no? Es decir, guía al corazón y elimina, se come a los pensamientos. Me encanta, es súper escorpionana Lilith, de todas maneras. Súper escorpiana, sí. Escorpiana, y me encanta, porque siento que nuestra sociedad lo que necesita es escorpio consciente, porque nuestra sociedad tiene mucho escorpio negado, pero tiene muy poco escorpio consciente. Integración Totalmente. de las comunidades. Oye, te voy a hacer la gran pregunta que probablemente mucha gente está esperando. ¿Cuál es el significado del signo en el que está Lilith en la carta natal de una persona? Y también si podemos ver qué significa Lilith en cada signo. A ver si nos puede hacer una pequeña pasada por cada uno de los 12 signos. Por favor, enséñanos. Okay. Tienen que mirar Lilith en su carta natal, por si acaso. De repente, por si acaso, cuando entran a astro.com o entran en diferentes programas, no aparece directamente, tienen que meterse a buscarlo donde está. O sea, tú sí le puedes explicar, ¿qué página web recomiendas tú para ver a Lilith? Que se ve Yo fácil. Para Lilith recomiendo carta-medionatal.es, porque ahí además aparece, cuando lo pones abajo, aparece Lilith media sin que tengas que cambiar nada. ¿Ok? Perfecto, sí, lo pueden ver rápidamente. Porque se ve muy rápido. Sí tienes que buscarlo porque no aparece, pero en ningún programa aparece Lilith. Es que esa es la energía de Lilith, lo que está oculto, ¿no? Entonces en ningún programa aparece así que aparezca de primeras. Y entonces tienes que andar buscándola. Entonces, ¿qué sería Lilith? Mira, palabras claves de Lilith que habíamos dicho: vergüenza, ¿sí? Oculto. Entonces, si me voy signo por signo, ¿qué significa Lilith por signo? Cuando ese tipo de energía, un signo se manifiesta para toda la carta. Una casa es un área de la vida, pero un signo está en toda la carta. Entonces, ese signo
siempre me va a avergonzar. Es decir, no sé manejarlo bien ante la sociedad. Siempre que lo intente manejar bien, o sea, que lo intente manejar a un nivel, yo le llamo material de la sociedad, es decir, a un nivel sin conciencia. Yo siempre me pongo a mí de ejemplo, soy muy leonina, ¿ok? Entonces, yo tengo Lilith en Libra. Entonces, para mí, cuando yo intento ser Libra a un nivel material, es decir, intento ir todas las semanas a que me alasen el pelo, a llevar uñas, a salir muy maquillada, al final parezco un payaso. ¿Por qué parezco un payaso? Porque no soy yo. Estoy intentando manejar Libra y a mí me termina me avergüenza no ser Libra. Pero en realidad tengo que comprender Libra a otro nivel. Entonces, el comprender Libra a otro nivel es lo que te va a ir llevando, en este caso, Lilith. Es decir, el signo en el que esté Lilith, te avergüenzas de no poder ser en él igual que todos los demás. Y entonces intentas serlo. Intentas invitar a los demás en ese área, en ese tipo de energía. ¿Para qué? Para pertenecer. Cuanto más lo intentas, como no lo eres, porque está Lilith, eres una sociópata en ese signo, cuanto más intentas ser como los demás o como se debe de ser en ese tipo de energía, más te avergüenza, peor quedas, más te deja en evidencia. Por eso tiene tan mala fama, porque todo el tiempo hace que te señalen con el dedo y se rían de ti, ¿no? O te deja en vergüenza, o hace cosas que todos los demás no hacen. En el momento en el que, en mi caso, aceptas Lilith en Libra y dices, ni modo, pues yo no soy librana, ni lo voy a hacer, ni ahí está mi creatividad. Entonces aprendes ese signo a otro nivel. Pero no significa bloquear el signo, no significa bloquear la expresión del signo. ¿Cómo, perdón? No significa que yo tengo que negar a Libra en mí, sino que tengo que permitir que salga de otra forma. Tengo que permitirme ser auténtica en ese signo, no hacer lo que los demás hacen. Es decir, hay que recordar esta palabra de sociópata. Siempre que yo en un signo intente ser como el resto de la sociedad, lo que la sociedad dice que se debe de ser, Lilith me va a avergonzar de ese signo y lo voy a intentar, lo voy a polarizar. O me voy a mostrar completamente en él o lo voy a negar. Pero lo que tengo que comprender es ese signo a otro nivel de conciencia. Y un ejemplo, ¿cómo sería ese Libra sociópata, por ejemplo, para ti? Lo que te comentaba, por ejemplo, cuando de alguna manera te atreves a vivir las asociaciones o las parejas desde el sentir y no desde lo que la sociedad dice que es una relación. La sociedad dice, no, no, tienes que tener un matrimonio, comprarte una casa, tener 2 hijos, 2 coches en la puerta, y eso es un matrimonio feliz. Matrimonio, amigos, asociaciones. Lo digo con el matrimonio porque casi es lo más fácil con Libra, ¿de acuerdo? Cuanto más intentas tener una pareja que la sociedad diga, ay, sí, qué correcto, este es el que te conviene, peor te sale. Entonces es aprender a relacionarte con el otro desde el sentir. Es decir, porque lo amo, es la persona más incapaz del mundo, es lo menos apropiado, pero lo amo. Entonces es comprender una asociación desde el ser y no desde el estereotipo. Y a nivel físico, que es tener tu propia imagen, no la imagen de moda. Es decir, en este caso, una Lilith en Libra intenta estar siempre a la moda y lo que va a pasar al final es que, es lo que digo, queda como un payaso. No, nunca va a salir bien en las fotografías, ni en los videos, ni cuando lo intente hacer desde Libra estereotipado, una belleza estereotipada. Tiene que encontrar su propia belleza interna. Y entonces darse cuenta de que la belleza interna es la que se expresa afuera, que no puedo nunca hacerlo desde la belleza externa. La armonía interna, eso es Libra, la armonía interna va a dar una imagen armoniosa. Y como este que estoy explicando de Libra, así lo podemos hacer con cada uno de los signos. Voy a intentar hacerlo muy rápido. Vamos con los signos, vamos con los signos. Entonces, si por ejemplo lo hacemos desde Aries, ¿qué ocurre? Que, como digo, Lilith en Aries, pueden pasar 2 cosas. O que niegue a Aries y entonces intente ser una persona que se va, no hemos hablado de Priapo, pero Priapo es el punto opuesto a Lilith. Siempre está, por eso Lilith se trabaja siempre en el, bueno, como todo, en el eje, ¿ok? Entonces la persona intenta mimetizarse todo el tiempo con los demás para no mostrar su propia agresividad, su propio carácter, y al final lo que termina siempre es mostrándose con muy mal genio, con muchísimo carácter, súper autodestructiva,
porque su mayor vergüenza es mostrarse a sí misma tal y como es y dejar de ser apreciada por el otro, la casa 7. Entonces, cuanto más intenta mimetizar la persona, peor le va. Al final siempre termina con su mayor miedo, que es el de ser egoísta, el de que le digan que es egoísta o que toma demasiadas decisiones por sí misma. Entonces, al final sale la maléfica y aparece como la persona conflictiva en todos los lugares. Y cuanto más intenta irse a Libra, no, pero yo quería llegar a un acuerdo, no, pero yo lo quería hacer bien, más conflictiva es. Entonces la Lilith en Aries es alguien que se muestra muy conflictiva hasta que no se atreve a ser auténtica y de que me quiera quien me tenga que querer como yo soy. Ahora, ¿qué talento tiene? Tiene la creatividad. Todas las Lilith tienen un punto muy creativo. Y la Lilith en la 1 es la que es capaz de hacer despertar a los demás a que se atrevan a ser ellos mismos. Es una impulsadora de otros. Es decir, se puede convertir en la rebelde sin causa o en la que empuja a otros a decir yo puedo, yo quiero, yo soy. Si pasamos a la Lilith en Tauro, entonces yo siempre digo, vámonos a palabras fáciles, ¿no? Vergüenza, Tauro. ¿De qué me voy a avergonzar en Tauro? De ser materialista. Entonces la persona con Lilith en Tauro intenta todo el tiempo demostrar que no es materialista, que el dinero no le importa, que regala sus terapias o su trabajo, porque su vergüenza es ser taurino. Cuanto intenta de alguna manera serlo, lo que va a aparecer de alguna manera es que se va a sentir avergonzado de acumular. También se puede ir a la otra polaridad, intentar acumular todo el tiempo y antes o después va a aparecer la maléfica viendo que ha robado, estafado, es decir, que no sabe manejar la materia. Porque si se intenta quedar en el nivel básico de Tauro, lo que va a ocurrir es que ese nivel básico de Tauro lo va a avergonzar y va a sacar sus mayores miedos, que era parecer materialista. ¿Okay? ¿Cuál es la grandeza de esta Lilith? Comprender la abundancia. ¿Qué es la abundancia? Una, que la abundancia externa solo se genera desde la abundancia interna. Y otra, que la materia es maravillosa. Ahora la tengo que usar y disfrutar dejándola ir cuando ya no me hace falta. Ni la acumulación de Tauro, ni el desprenderme completamente de la materia, sino el comprender a Tauro desde que la materia es lo que en cada momento puedo disfrutar y una vez que ya no me hace falta, me desapego de ella. Pero eso no quiere decir no tener, no cobrar, no ser materialista. Al contrario, es aprender a amar la materia. Perfecto, perfecto. Vamos a Lilith en Géminis. En Géminis es la libre pensadora. Entonces, como es la libre pensadora, cuando intenta negar a Géminis, se puede convertir en una chismosa, es decir, maneja a Géminis y está intentando, el problema es que no sabe, o mejor dicho, le avergüenza hablar de sus emociones, le avergüenza decir lo que piensa, suele tener pensamientos, Lilith tiene una energía bastante depravada. Una persona con una Lilith en Géminis puede tener pensamientos muy oscuros, quiere matar a alguien con el pensamiento, puede tener pensamientos muy sexuales, muy obscenos. Entonces se avergüenza de esos pensamientos porque tiene un pensamiento muy libre y entonces lo que puede hacer es callar y solo salir por la boca el chisme. Y entonces igual termina siendo la que queda mal porque no dice nada congruente. Como no dice lo que piensa, cuando no dices lo que piensas, es muy difícil sostener lo que dices. Entonces aparece como alguien que miente, que no es congruente con su palabra, que ahora dijo una cosa, que ahora dijo otra. Sin embargo, en la otra polaridad está la libre pensadora. También puede estar la persona que todo el tiempo dice, ¿no? No lo que piensa, pero sí un poco que se expresa de manera muy brusca. Cuando aquí lo que tiene que aparecer es una Lilith que tiene la capacidad de sanar a través de la palabra y de expresar un libre pensamiento que rompa las estructuras de los demás, como por ejemplo puede ser crear una escuela, la casa 3 tiene que ver con la primaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, crear una escuela tipo Waldorf, una escuela tipo Montessori, o sea, las personas que dijeron, oigan, que se puede pensar estudiar de otra manera. No hace falta que todo sea 2 más 2 son 4. Eso sería una Lilith creativa en Géminis. Perfecto. Vamos a Cáncer. Vamos a Cáncer, justo te dije.
Yo voy marcando para que no se nos alargue el video, para que no se nos alargue el video. Sí, sí. Soy Saturno, soy policía saturnino en este minuto. Cáncer es esta energía de pertenencia. Nada en cáncer es muy fácil, ¿no? O sea, este tipo de energías. Entonces, en cáncer lo que va a aparecer es necesito pertenecer siendo de otra manera, romper las estructuras familiares. Cuando la persona de alguna manera se queda en las estructuras, va a intentar ser la que cuide a mamá hasta el final, la que todos los domingos reúne en su familia a casa, porque tiene miedo de ser expulsada del clan porque no es igual a los demás, ¿ok? Entonces, sin embargo, lo que ocurre cuando está Lilith en cáncer es que hay una fantasía creadora, hay muchísima capacidad de conectar empáticamente con los demás. Si no se maneja esto, puede ocurrir que haya abusos sexuales en el hogar. Que me enamoro de mi primo en una fiesta o en una boda, aparece la maléfica y que no quieres romper con la familia. Pues mira, en una boda te vas a liar con tu hermano y puede haber incesto. ¿Ok? Puede ser tanto en la 3 como en la 4. ¿Ok? Es decir, eso sería la maléfica. Pasa que aquí no podemos entrar en cómo se puede manifestar todas ellas. En el máster todo esto está explicado con mucho más ejemplos, pero en realidad lo que le pasa a la Lilith en casa 4 es que es alguien que está conectado con el inconsciente, tiene sueños proféticos, puede sentir lo que los demás sienten. En cáncer, ¿no es cierto? En cáncer. Sí, la persona de alguna manera tiene, que es la luna, ¿no? La luna rige a cáncer. Entonces su intuición es muy abierta, ve cosas que los demás no ven, siente cosas muy profundas, siente muy profundamente, pero le da miedo, le da vergüenza ser la persona, la mediúnica de alguna manera, o le da vergüenza ser un poco la bruja o el brujo de la casa, ser el que rompe las estructuras familiares. Entonces intenta quedarse anclado al vínculo familiar y antes o después lo que ocurre es que rompe con la familia, hace algo aparece que tiene que romper con la familia. Esta Lilith tiende mucho a querer comprar el amor de la familia, hacer cosas constantemente por los demás, no solo de la familia, a comprar el amor. Y entonces al final siempre se termina sintiendo el desarraigado y tiene que aprender que puede ser independiente y tiene que volver a canalizar su fantasía creadora. El que es capaz de ver en sueños, de empatizar con las emociones del otro. ¿Ok? Ok. Pues vamos a Leo. Y en Leo estaría, por un lado, está el perfeccionista, ¿no? Y por otro lado está, perdón, el perfeccionista no, sería el arrogante, y por otro lado está el niño espontáneo. ¿Por qué el arrogante? Porque me avergüenzo de no ser mirado, de no estar todo el tiempo siendo aplaudido, de que todo el mundo me vea, y entonces empieza, para que todo el mundo le vea, hace cosas, se convierte en el payaso. Es decir, el payaso del que todo el mundo se ríe porque queda al final como un sabelotodo arrogante, ¿no? Que todo el tiempo está diciendo, mírenme, ¿no? En Aries diríamos yo, pero aquí diríamos, mírenme, mírenme, mírenme. Y entonces al final sale la maléfica y le hace quedar siempre como un sabelotodo arrogante payaso al que nadie admira. Porque en realidad lo que se tiene que ir es a la espontaneidad de Leo. Leo es el niño espontáneo jugando y tiene que mostrar que no necesita el reconocimiento de nadie. Siempre el signo de Leo trae mucho un tema con el padre, ¿no? Entonces aquí está Lilith, de alguna manera se escondió porque papá no me reconocía. Entonces, como no me reconocía, intento hacer cada vez más cosas para que me reconozca, cuando en realidad la parte creativa está en comprender que lo único que se puede reconocer a sí mismo es uno. Y esta capacidad de impulsar a los demás, impulsarlos a que se conozcan a sí mismos. Entonces, esta Lilith en Leo, como maléfica, va a hacer que constantemente la persona quiera salir a un escenario y salgan mal las cosas, no le aplaudan, no encuentre nunca el reconocimiento, pero se esté esforzando siempre en ser muy arrogante, muy dramático, en hacer grandes berrinches, cuando lo que se tiene que enfocar es en comprender qué está sucediendo ahora espontáneamente. Es decir, el atreverse a ser lo que es en cada momento. Y ahí brillará como le corresponde brillar. Claro, y en ese momento aparecerá la creatividad de Leo. Entonces aparecerá alguien muy creativo, muy ingenioso,
muy capaz, aparecerá también un poco la escena del dramaturgo, el que impulsa a otros a que se suban al escenario, pero a través de su propia creación y de su propia, y ahí adquirirá esa importancia. Perfecto. Vamos a Quirón en Virgo. O sea, Quirón Sí, a en Lilith. Virgo, sí, está bien el Lilith. En Virgo está este tema de la perfección, del detalle, del estar siempre muy ocupado y que mi tiempo sea siempre muy eficiente. Entonces, esta perfección lo puede polarizar en esta persona que es muy perfeccionista y todo el tiempo tiene que tener ocupado y además critica y mucho a todos los que no son capaces de ser eficientes, o puede aparecer la persona que realmente es eficiente en una meditación presente. ¿Qué diferencia hay? Que en la parte de la Lilith maléfica, la persona cuanto más intente ser Virgo, como digo, a su nivel material, más intente que todo su tiempo sea efectivo, demostrarle a todos los demás lo perfeccionista que es, antes o después siempre habrá fallas, por su culpa no saldrá el proyecto, llegará tarde el día que era la reunión con el jefe. Es decir, porque lo que tiene que comprender de Virgo, su creatividad, es esta parte de Virgo de estoy en el presente y la energía se manifiesta a través de mi cuerpo. Entonces tienen una gran capacidad para la sanación, para leer el cuerpo, para leer la energía de alguna manera manifestada en este momento. Al final la eficiencia de Virgo tiene que ver con esta parte de no doy un paso innecesario, porque la energía empuja. ¿Para qué voy a dar yo pasos si la energía aún no está empujando? Entonces esa es su gran capacidad, la capacidad, una, de ver lo que el cuerpo está manifestando, tanto como terapeuta, como para hablar con su propio cuerpo, como la de saber usar la energía completamente eficiente. Eso se llama la meditación presente, que está ocurriendo ahora, que toca hacer, nada más. Todo lo demás ya es Virgo desgastando energía. Perfecto. Vámonos a Escorpio porque ya vimos Libra al principio. Bueno, Libra ya prácticamente lo hemos visto, Sí, entonces vámonos hasta Escorpio y aquí pues ya nos encontramos a Lilith en su casa. Entonces está ella ahí como pez en el agua dentro del pantano, ¿no? Y entonces aquí aparece una Lilith que cuando no está concientizada es muy manipuladora, muy controladora, pero lo hace pareciendo que te está haciendo un favor. ¿Okay? O sea, digamos, de alguna manera es esa parte de una araña, ¿no? Cuando no está concientizada, que va soltando hilos y tú no te das cuenta, ¿no? Hasta que al final te tiene metido o envuelto en una tela de araña y todo lo ha hecho sin que pareciera que estaba controlando. Es la Lilith más potente de todas. Es tan potente que está dormida durante mucho tiempo, porque cuando sale, sale a través de la muerte. Porque ¿qué es Escorpio? El cierre de ciclos. Escorpio nos dice, la energía está en constante movimiento, reproducción y transformación de sí misma. Entonces todo es un ciclo de energía escorpiana en la existencia. Los que tienen Lilith en esta casa intentan aferrarse a que las cosas no cambien, cuando su verdadera creatividad está en comprender el fin de ciclo. Engancharse con fuerza a los ciclos, renovarse en ellas, renacer en ellos, para que cuando se termine, decir, este ciclo terminó, lo dejo y reinicio. Entonces aquí está la energía del chamán o del brujo. El chamán como el que es capaz de acompañar a otros en épocas de grandes transformaciones, y el brujo que intenta manipular a través de energías ocultas. No me hace falta que sean solo brujerías, ¿eh? Es algo tan sencillo como, ay, hija, para que no te vayas de casa te pago la universidad. Eso es una manipulación completa de no te vayas, sigue siendo mía, ¿no? O para que mi pareja no se vaya le he puesto un negocio. Es decir, no nos vayamos, pero por supuesto también aquí está toda esta capacidad de manejar la energía del otro, chamanismo, brujería, a los dos niveles, porque esto se puede manejar a través del nivel del control y la manipulación, pero también a través de la capacidad de ayudar a otros a transformarse. Ok, Vale. vamos a la 9 que diga Sagitario, me fue de la casa al signo. Bueno, en Sagitario ya estamos de alguna manera en el eje con Géminis. Aparece el miedo a pensar por mí mismo, a tener mis propias ideologías. Me avergüenza tener mi propia ideología.
Me avergüenza no tener estudios que estén ratificados, que lleven como un sello, ¿no? Y entonces, sin embargo, la persona lo que tiene es una gran capacidad de crear sus propias ideologías de vida, de hacerse preguntas a la existencia. Pero cuando no contacta con esta Lilith, aparece un poco como un moralista que se quiere perdón, adaptar a cualquier dogma porque le da vergüenza tener su propio dogma. Pero ¿qué ocurre? Pues digamos que es el típico caso del párroco que termina aliado con una feligresa. Y aparece Lilith y dice, ah, que sí, ¿no? Que creíamos en Dios a través de un dogma. Espérate, allá voy yo. ¿Para qué? Pero esto en realidad ocurre porque Lilith sale y dice, no quiero ningún dogma. Eres un libre pensador, eres un filósofo. Es el filósofo capaz de pensar por sí mismo y enseñar a otros que no hace falta seguir ningún dogma para llegar a Dios, a Dios, a la fe, ¿no? Sagitario es la fe. Puedes tener cualquier tipo de fe, que al final lo importante es ser congruente entre tu fe y tu actuación. Entonces, cada vez que la persona no es congruente entre los dogmas que sigue y su actuación, Lilith sale y le defrauda o queda mal en la iglesia, o no hace falta que sea solo iglesia, también puede ser un punto espiritual, es decir, está siguiendo a un guía espiritual, ha dejado a toda la familia abandonada con tal de irse a la India, estar 7 meses pasando hambre, y antes o después Lilith saldrá y le dirá, espérate, que te vas a comer la primera vaca que pase por la puerta. Entonces, esta es esta parte de Lilith, en la cual al final en lo que se tiene que convertir es un filósofo capaz de compartir nuevos ideales con el mundo. Hacer ver a otras personas que no hacen falta los dogmas, que para comprender la existencia es a través de tu propia experiencia de vida. ¿Okay? Perfecto, perfecto. Y vamos a Capricornio. En Capricornio está esta parte de me avergüenza no tener un alto estatus social, no haber tenido una vocación importante o no conseguir el éxito. Entonces, esta Lilith se tiende a boicotear a sí misma porque como además está en el eje de papá-mamá, está esta vergüenza no haber podido cumplir lo que papá y mamá esperaban de mí en la sociedad. Entonces puede llegar a boicotear todos los trabajos con tal de que no estén siempre diciéndoles que no ha cumplido lo que necesitaban, o irse a la otra polaridad, intentar todo el tiempo hacer lo que la sociedad dice, que es un trabajo estable, seguro, de éxito, ponerse muchas metas. Bueno, antes o después se liará con el jefe, en el trabajo habrá un problema serio, le expulsarán de todos los trabajos, porque lo que se tiene que dar cuenta en Capricornio es de que el único lugar en el cual tienes éxito es en el único lugar en el que estás, en el presente. Es decir, que nunca puedes ocupar un lugar diferente al que te corresponde, como si la existencia fuera una máquina y cada uno de nosotros fuera una pieza de la máquina. Cualquier pieza de la máquina es correcta. Entonces, cada vez que intente quedarse en trabajos bien estructurados, con seguros, a largo plazo, aparecerá la maléfica y la sacará de ahí. Y lo que tiene que darse cuenta es que en realidad es el iniciado. ¿Qué significa ser el iniciado? Ser el iniciado significa que es el que es capaz de hacer ver a los demás el funcionamiento de esta máquina. Que la jerarquía en realidad es que hay algo superior a mí que lleva el control y yo no llevo ningún control. El lugar que ocupe es el éxito en este momento, porque no puedo ocupar ningún otro lugar. Esa es su creatividad, esa es su gran capacidad. Entonces, sí. Esta polaridad, como digo, es importante siempre comprender esto de que cuando yo en un signo intento quedarme en lo que la sociedad dice que es lo correcto, Lilith me saca, pero no me saca a las buenas, me saca a las malas. Y normalmente esto va a ocurrir siempre en tránsito. ¿Ok? En Acuario está el visionario, que esa sería la parte creativa, o el rebelde sin causa. Es decir, ¿qué me da miedo? En Acuario me da miedo ser diferente a los demás, no pertenecer, es un poco la energía del inmigrante, ¿no? Entonces, la persona puede hacer todo por mimetizarse en un grupo, meterse en una sociedad, cambiar el mundo, cuando en realidad lo que tiene que hacer es darse cuenta que para cambiar el mundo, el único que tiene que cambiar eres tú. Entonces, tú no puedes hacer nada porque el mundo cambie, de eso ya se encargan los planetas transpersonales. Ya llega Plutón, llega Urano, llega Neptuno, y ellos hacen los cambios.
Nosotros de alguna manera solo hacemos lo que ellos nos van, hacia lo que nos van impulsando. Entonces esta parte de Lilith, cuando se intenta mimetizar en un grupo social o en un club, lo está haciendo desde Acuario a un nivel muy básico, es decir, salvador del mundo, libertador, rebelde sin causa, y Lilith antes o después va a hacer que se avergüence. ¿En qué, por ejemplo? Podríamos poner un ejemplo. Alguien que, por ejemplo, lucha por los derechos humanos, se va a muchos países diferentes, una congregación, y después su padre le ofrece un empleo en el que gana $10.000 al mes en una torre de Nueva York, ¿no? Entonces, Lilith le dice así, cuando sepas lo que realmente es Acuario, y ahora delante de todo el grupo, delante de lo que tú estabas luchando, te voy a llevar a lo contrario, ¿no? Porque en realidad es esta comprensión del visionario, el que es capaz de darse cuenta que el mundo cambia cuando yo cambio. Es decir, que la conciencia es interna y que no tengo que hacer las cosas igual que el resto del grupo, sino que yo soy uno diferente aportando algo a la sociedad. Entonces aparece este visionario que es capaz de decir, yo veo las cosas de otra forma y hago cambios sociales, pero desde una realidad, no desde un idealismo acuariano. Perfecto. Y Piscis, pues Piscis, todo es difícil en Piscis. Quizás Pobre pisciano. Sí, siempre es la energía más complicada, ¿no? Porque aquí estamos hablando de el escapista autista, es decir, el que intenta todo el tiempo ser un buen samaritano, ofrecer su vida a los demás, pierde sus propias necesidades por entregarse al otro, y entonces al final lo que ocurre es que no se centra en nada. Es decir, pierde los pies del piso, y el que estaba intentando perder su vida en el otro termina perdido en drogas, adicciones, escapismo. Todo el mundo lo ve como alguien que es que no hace nada con su vida. Esa sería la maléfica. Cuando, sin embargo, su parte creativa es esta parte del amor incondicional de Piscis. Es esta parte de comprender que todo lo manifestado es el ser. De tal manera que si todo lo manifestado es el ser y el ser es amor, todo es amor. Entonces aparece la empatía de Piscis. Y aquí aparece el oráculo. La creatividad de esta Lilith es que es el que es capaz de conectarse y bajar información. Entonces baja información completamente a través del sentir. Hay muchísima intuición, hay sueños premonitorios como en Cáncer, hay la capacidad de ver la energía transpersonal. Entonces aparece la persona, es realmente el medium, el oráculo. Cuando intenta irse a Piscis, a esta parte de ser el salvador o el samaritano, pues lo que aparecerá será como el perdido, el que no se centra en nada. Pero cuando se conecta con esta parte de la intuición, aparece el artista en todos los sentidos. Aparecen las musas, ¿no? Aparece el canal. La inspirada. Exactamente. Entonces, bueno, muy, muy, muy resumido, porque podríamos hablar de cada signo mucho tiempo. No, sí. Eso son 9 horas de máster, porque por eso es mucha información. Está el máster de Zaira acerca de Lilith. Vamos terminando el video. Te doy las gracias, Zairita. Igualmente. Para aquellas personas que quieran estudiar en astroterapéutica, está el curso de Lilith para que se vuelvan expertos. Zaira ya nos explicó. Es necesario tener conocimientos básicos de astrología, pero muy basiquitos. Si ya saben lo que son los signos y las casas, pueden entrar a este curso para conocer a su propia maléfica, aprender a expresarla, y ya les dije, acá abajo en la descripción está el link para que puedan entrar a verlo, y también tenemos un descuento para todas aquellas personas que se metan al curso, ¿ya? Un besito grande, Zaira, muchas gracias por enseñarnos todo esto, estuvo hermosa la clase, me encantó. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias. Siempre que quieras, aquí estoy a vuestra disposición. Un besito a todo el mundo que estuvo acá en la clase, que estén muy bien, cuídense. Un beso para todos. Chao.